Buenas hermanos, ¿cómo andan? Quería predicarles hoy Efesios 2, versículo 12, parte C. Les voy a leer la parte C sin decirles el verbo, pero luego sí. Parte C del versículo 12 dice: ajenos a los pactos de la promesa. Esta es la tercera parte del versículo, pero acuérdense del verbo, que es muy importante, que Pablo estaba diciendo. Acuérdense que antes ustedes, empieza a decir algunas características de lo que ellos no tenían antes, y ahora dice que otra característica, que estaban ajenos. O sea, acuérdense es el verbo, recuérdense ahora que antes ustedes estaban, y ahora dice ajenos a los pactos de la promesa. Entonces, hermano, esto va a ser importante para nosotros también, porque nosotros también somos gentiles, y cuando nos convertimos empezamos a entender lo que los judíos estaban ya apreciando de Dios, del Evangelio en el Antiguo Testamento. Y ahora, claro, ahora vemos a la luz del nuevo pacto, ¿no? Que es mucho mejor que el viejo pacto. Esto es obvio, eso es bien sabido por todos los que predican la escritura, ya sea posiciones de teología reformada o dispensacionalistas. Yo no quiero entrar en esto. Yo quiero decir que nosotros, cualquier tipo de persona, tenemos que recordarnos que antes estábamos lejos de las cosas de Dios, y cuando nos convertimos ya no. Y bueno, y ahora va a hablar sobre que antes no estaban cercanos a lo que derivaba de los pactos, y cuál era el fin de los pactos. Y aquí Pablo explica la promesa. Pero vamos a entender esto mejor. Para eso vamos a pedir a Dios la iluminación de su poder, ¿no? Que es el Espíritu Santo, que es su persona, que es poderosa, para que nosotros entiendamos correctamente este pasaje. Padre Celestial, gracias por este día. Te pedimos que tú nos ayudes a entender esta gloriosa verdad, Señor, pues es muy, pero muy importante cómo vamos a estar bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como estaba diciendo, es muy importante que nos recuerdemos nosotros de lo que antes no teníamos. Pero ¿con qué fin? Para acordarnos de lo que tenemos ahora. Pues luego va a decir, en el versículo, creo, si no me equivoco, en el 13, ya va a decir: pero ahora ustedes ya no están como antes. Entonces tenemos que acordarnos lo que somos ahora. Pero Pablo, como quiere que nosotros nos pongamos en la piel de cómo antes no estábamos cerca, ahora sí tenemos que disfrutar de esto, hermanos. Entra en la realidad. Es algo así. Vive de acuerdo a lo que sos. Ahora aprecia eso. Eso es lo que Pablo le quiere decir a estos hermanos. Y eso es la proposición que yo tengo aquí. Que nosotros también nos acuerdemos de que ahora somos salvos. Y esto es importante, pues esto es lo que dice la palabra aquí de Dios, hermanos. Bueno, vamos a pasar directamente a la explicación del texto, pues eso es lo que queremos entender. Dice: ajenos a los pactos de la promesa. Cuando dice pactos, aquí se está refiriendo a los distintos pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pactos es como un contrato que Dios hacía con el pueblo de Israel a lo largo de su historia, ¿no? Vemos que hizo con Noé, hizo un pacto, luego hizo con Abraham, que es el pacto más, por así decirlo, más nombrado, pues es el que más bien nos explica el motivo principal de los pactos. Y luego hay otros pactos, el pacto también de Moisés, donde dio la ley, el pacto de David, donde habla del templo, hermanos. Y bueno, todos esos pactos, hermanos, aquí Pablo lo dice en plural, pactos, pero lo une con el fin. ¿De qué eran esos pactos? Acá Pablo nos explica, eran los pactos de la promesa. Entonces, Pablo está diciendo, acuérdense resumiendo, de todos esos pactos.
pero que hablaban de la promesa. De la promesa. Entonces eran los contratos que Dios hacía con el pueblo de Israel, por así decirlo, que ya prometía una promesa. Cuando hablo de pacto, estoy hablando de algo que Dios tiene para nosotros y nos dice, miren, esto tengo para nosotros. ¿Estás de acuerdo que vos querés esto? Sí. Entonces firmamos acá el pacto, el contrato, sobre esto, sobre lo que yo te prometo. Y eso es un pacto. Y vemos que con Abraham hizo. Y acuérdense que Abraham, cuando hizo el pacto, estaba durmiendo. Dios hizo el pacto solo, porque nosotros en nosotros no hay nada que pueda asegurarnos que vamos a ni siquiera firmar bien la hoja del pacto, del contrato. Pero bueno, esos son los pactos. Y como yo le estuve diciendo, de la promesa. Y esto es bueno entender, porque siempre la escritura toda dice que en el Antiguo Testamento aún los judíos estaban como en una sombra. Y veían sí el sentido de los pactos, todo, pero no de una manera clara. Ellos veían todo, que allí había salvación, perdón de pecados, pero no de una manera clara. Era como medio borroso. Aún los profetas indagaban sobre quién iba a sufrir, sobre el Espíritu de Cristo en ellos, decía. Pero ¿por qué indagaban tanto? Porque no era tan claro. Indagaban. No era tan claro. Y bueno, pero ahora no. Y eran todos eso era en el tiempo donde estaba todo, por así decirlo, como una neblina. Y había muchos pactos allí, en todo ese tiempo. Pero apuntaban esos pactos a una promesa, que aquí Pablo nos dice. Y vamos a entender un poco esa promesa, hermanos. ¿A qué se refiere con esta promesa, hermanos? Primero que nada, es algo que se promete, ¿no? Es una promesa, es algo que se promete. Parece un chiste, pero hay que ir por lo básico. Es algo que se promete. Y ahí, como yo le dije, el pacto, Dios prometía algo a los de Israel. Entonces ellos firmaban. Y no tenían tan claro qué era. Tenían algo, sí, pero no tanto. Sabemos que era como una neblina. Entonces, es algo que se promete. Pero, ¿qué se prometía? ¿Qué se prometía? Y eso ya les voy a ir respondiendo. Otra pregunta. ¿En dónde estaba escrito esa promesa? ¿Dónde? En la tabla de la ley donde decía estas son las promesas, o en las palabras exactas así de Dios para Abraham, que vas a tener mucha descendencia y esto, la promesa era esa, o toda la escritura. ¿Qué era exactamente la promesa? Para Abraham, la promesa, él sabía que la promesa era una tierra, ¿no? Pero acá las escrituras nos hablan de una promesa mayor que simplemente una tierra. Más allá de tu entendimiento teológico sobre esto, las escrituras dejan claramente escritas de que todos esos pactos que hubo apuntaban a una promesa en particular, y aún la de Abraham, como vamos a ir viendo. Entonces, no era en sí las palabras estrictamente escritas como una heredad, lo que enseñaba él, lo que se prometía, sino era algo más allá de la heredad. Era la salvación. Eso es la herencia, es la heredad, la salvación, como vamos a ir viendo ahora. Entonces, hermanos, respondiendo a las preguntas, ¿qué era que se prometía? La salvación. Vamos a ver ahora
bien interpretado esto con pasajes bíblicos cortos, no uno o dos, para entender y no quedar por el aire. Entonces, otra pregunta. Las promesas estaban escritas así en la tabla de la ley para que se den cuenta los israelitas, bien así visto. Sí, la promesa es la cruz de Cristo crucificado. Y cuando dice heredad, así está hablando sobre la salvación. Yo voy a estar crucificado con Cristo y voy a vivir salvo para siempre. No tenían tan claro, no era lo que estaba escrito bien allí. Ellos no entendían tanto bien claro eso. Por lo tanto, nosotros cuando vamos a ver las escrituras, cuando interpretar las escrituras, tenemos que interpretar en el contexto total y también entender todo el contexto de acuerdo a la promesa, de acuerdo a la cruz de Cristo. Yo no voy a ser edificado si solamente leo, por ejemplo, mandamientos de la ley y no, hermanos, yo voy a ser edificado cuando aprecio la promesa realmente allí en las escrituras. Yo voy a ser edificado realmente cuando, hermanos, cuando creo en esa promesa, cuando me apropio, pues eso es lo principal de lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo lo utiliza aquí como algo, como la carne de lo que hacía importante tener esa ciudadanía, estar en Israel, era experimentar la salvación, era experimentar la promesa, los pactos de la promesa. ¿Entienden, hermanos? Era solamente bueno estar allí porque iban a tener salud, era la promesa que iban a tener una tierra para ellos. Era por eso maravilloso estar allí con los judíos. No, era maravilloso estar allí porque estaban experimentando lo que se prometía, que era la salvación, hermanos. Y ellos y los que estaban creyendo ya estaban experimentando eso, estaban ahí viviendo, sí, creer en lo que Dios me dice, y yo voy a ser salvo y esto. Pero acuérdense que los del antiguo pacto no se perfeccionaron aparte de nosotros. Nosotros, las cosas que los profetas profetizaron, era para nosotros ahora, que discernimos mucho más que ellos, hermanos. Lo que es la herencia, lo que es la salvación, hermanos. Pues ahora estamos viendo la promesa en todo su esplendor, que es Cristo, hermanos. Y luego, cuando tengamos cuerpos perfectos, vamos a entender más todavía, porque ahora vemos como un espejo, como dice Primera de Corintios. Y luego vamos a ver mejor, hermanos. De tal manera que nadie es perfecto aquí. Nadie tiene un conocimiento exacto de una doctrina perfecta. Nadie tiene ese discernimiento perfecto de lo que es la realidad. Pero en el cielo vamos a ser perfectos, hermanos. Pero es nuestro deber crecer, hermanos, y afirmarnos en lo que la palabra de Dios nos dice en la promesa. No vamos a crecer si no tenemos fe en la promesa, hermanos, si no creemos lo simple, de que somos salvos por causa de Cristo, que estamos identificados en la obra de Cristo. Entonces, hermanos, aquí, por el contexto de la Biblia, se deduce que cuando habla de la promesa aquí, los pactos de la promesa, se refiere a lo que Dios prometió, nuestra salvación. ¿Y qué es esta nuestra salvación? ¿Cuál es esta promesa? Es que Cristo iba a morir en la cruz y nosotros también con Él. Y vamos a resucitar nosotros también cuando Él resucitaba. Y vamos a tener una nueva vida. Vamos a tener una vida en abundancia. Eso es la promesa, hermanos. Y en el cielo vamos a estar siempre con Dios de una manera también abundante. Esto es la promesa, hermanos. Aquí ya está también, nosotros ya tenemos el cielo en nosotros. Es la salvación, Cristo vive en mí también, hermanos. Y bueno, esto es la promesa. Ahora les voy a demostrar bíblicamente un pasaje para explicarles bien que la promesa sí es la salvación, cuando dice aquí pactos de la promesa. Y es la obra de Cristo en la cruz que nos es a nosotros aplicada, porque nosotros fuimos objeto de esa salvación en la cruz, hermanos. Pero les voy a explicar eso, pero antes de eso,
Hay que entender por qué Pablo les dice esto. Y era para que se recuerden esto, era para que ellos entonces aprecien de que ahora son salvos. Pues lo malo es, hermano, que un cristiano viva solamente siguiendo la ley que seguían los del Antiguo Testamento, los judíos, que aún estaban siguiendo algunos judaizantes. Lo malo es seguir la ley así nomás, leerla toda, pero sin discernir que nosotros somos objetos de esa promesa, que nosotros ahora estamos en la promesa, estamos salvos, estamos identificados con la obra de Cristo, tenemos las riquezas de Cristo, y Pablo ora para que nosotros entiendamos justamente esto en todo el contexto de la carta, para que seamos iluminados, hermanos, en cuanto a esto. No importa las obras que hagamos cuando queremos seguir la ley. No, lo importante es, hermanos, claro que es importante seguir la ley, pero eso es lo secundario. Lo importante es, hermano, entender por el Espíritu, hermanos, que todo es de gracia. Pues al entender que todo es de gracia, entendemos que es de gracia la salvación. Pues esto es lo que dice el contexto de aquí que estamos viendo, que dice, por tanto, la luz que todas nuestras obras son por causa de que Dios planificó de antemano, y también que su gracia va a ser exaltada por los siglos de los siglos, no nuestra gracia, sino su gracia. Por tanto, dice ahora en esta sección, acordaos también que en otro tiempo ustedes no experimentaban esto. Miren cómo vuelve todavía con otra luz a resaltar la misma verdad, de resaltar la gracia de Dios, en que ahora sí podemos experimentar la gracia. Y recuérdense de esto, que ahora sí, Pablo, pueden experimentar la gracia. Vuelve a eso. Entonces, por eso era importante que Pablo les dijera esto. Y ahora sí vuelvo. ¿Por qué dice? ¿Por qué yo digo? Y bueno, ¿por qué aquí el texto apunta que pactos de la promesa, cuando dice pactos de la promesa, cuando dice la promesa en esta frase, se refiere a la salvación? Bueno, en todo el contexto de la Biblia se interpreta que es la salvación, porque vamos a ver un pasaje bíblico, dice Gálatas 3, 27, 21 al 22, les leo rápido y vamos a sacar una conclusión rápida y ya vamos encaminando al fin del mensaje. Dice así: luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Cristo, fuese dada a los creyentes. ¿Vieron? La ley en sí, toda la ley escrita en sí a seguir, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera, eso no vivifica. La promesa sí vivifica, salva. Y los de Galacia no entendían esto. Entonces querían seguir la ley y todo, santificarse por la ley y todo, pero sin entender la promesa, que es lo principal en todo el contexto de la Escritura. Es la promesa principal, dándose así que Génesis ya está hablando del Cristo que iba a pisar la cabeza del diablo en la cruz. Todo apunta a la promesa principal. Y la ley no puede vivificar, hermano, es la promesa. Por lo tanto, hay que interpretar los pactos de acuerdo a lo principal, a la promesa. Eso estaba en la mente, en el corazón de Dios, a su Hijo crucificado por nosotros. Eso era lo que iba a salvar a todos los antepasados, iba a pasar por alto los pecados de los antepasados, como dice Romanos 3, y también a nosotros, a los que van a creer en el futuro. Bueno, eso era la promesa. Entonces, aquí Pablo, cuando dice la promesa, habla de la salvación. Vieron que dice, encerró toda la ley bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Cristo, fuese dada a los creyentes. No solamente la promesa esa de Abraham era solamente para los judíos, no, era para todo el mundo, todas las naciones, por medio de Cristo, que iba a morir por todas las naciones, aquellos que creen, como luego va a decir Gálatas 3, que va a explicar más claramente. A la luz de la mayor iluminación del nuevo pacto, Pablo interpreta esto, interpreta que
la promesa dada a Abraham es la misma promesa dada a nosotros y a todos los que creen. Pues dice aquí, lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, la misma, ¿no?, que es por la fe en Cristo, fuese dada a los creyentes, a todos los creyentes. Y vemos como Romanos 4 también dice que nosotros seguimos la pisada de nuestro padre Abraham. Entonces, cuando dice promesa es la salvación, hermano. Entonces, aquí Pablo le explica en Efesios a los gentiles que ellos ahora pueden experimentar esos pactos de las promesas y ahora el nuevo pacto de la promesa. Antes ustedes están alejados a eso, a lo principal, pero ahora están cerca, ahora están en la promesa. Antes estaban sin Cristo, antes estaban lejos de la ciudadanía de Israel, ahora no, ahora estamos en la promesa. ¿Y por qué digo otro versículo que dice que también nosotros somos participantes de esa promesa? Pues dice otro pasaje, dice Gálatas 4:28, dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa, igual que Isaac era hijo de Abraham, que Dios había hecho un pacto que por Isaac iba a venir la descendencia, era la promesa que iba a venir. Y nosotros también somos hijos de la promesa, hermanos. ¿Cuál es esa promesa? La salvación. Somos, por así decirlo, hijos de la salvación, hijos de lo que se prometía, que era la salvación, hijos que son identificados por la obra de Cristo en la cruz. Somos hechura de esa obra, pues nosotros participamos. Romanos 9:8 aclara también que no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, hermanos. Hay que entender que hay una distinción entre ser israelita, no más, de carne, pero entre ser un verdadero israelita, es decir, ser realmente creyente. Hay una distinción. Y los que son realmente creyentes son los que creen realmente en la promesa, en la obra de Cristo. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, tenemos que recordarnos, hermanos, de que ahora nosotros somos hijos de la promesa, hermanos. ¿Por qué es importante esto? Como ya estamos viendo, porque a lo contrario, vamos a nosotros querer interpretar cualquier texto de la Escritura de acuerdo a la ley, y no vamos a ser nosotros, por así decirlo, edificados realmente, pues vamos a querer santificarnos por las obras. No, tiene que estar la promesa allí, hermanos, tiene que estar la obra de la cruz allí, para nosotros realmente ser edificados, hermanos. La promesa, pues eso es lo que nos identifica, hermanos, la promesa, creer la promesa. Y esto es lo importante que Pablo quiere que se acuerden, para así entender la gracia y así apreciar, recordarse y apreciar la gracia y no llevarnos la gloria a nosotros para querer seguir la ley solamente por nuestras obras, hermanos. Y termino con una conclusión. Había algo en la historia, algo pasó, que un puente se hizo, era un puente largo así, y recién se hizo, era un puente muy bien hecho, pero tenía el defecto de que, no sé, con el viento o algo se ondulaba así, y un día empezó a ondularse demasiado, hasta por los costados así, no solo de largo así, de longitudinal, sino así, y cayó, ¡boom! Muchos estudiosos quisieron ver por qué era. Algunos decían que era porque la frecuencia con que el viento pasaba, así de acuerdo a una frecuencia, coincidía con la frecuencia del puente y hizo que entrara en sintonía y ¡boom! Algunos dicen que era eso, otros dicen que era por el flameo, no sé qué. Pero lo que yo quiero decirles, hermanos, que la frecuencia, hermanos, cuando el viento, cuando hay una frecuencia que interfiere con tu vida y se asemeja a tu frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, de tu vida en una cierta circunstancia, ¡pum!, puedes caer. No te quiero traer temor, al contrario, te quiero decir la verdad, hermano. Que esa frecuencia, hermano, no debe a ti acoplarse contigo, hermano. ¿Y cómo no dejar que esa frecuencia
no se acople contigo, hermano, andando en la gracia de Dios, recordándote de esa gracia de Dios. Pero tal vez no fui muy claro en esto de la frecuencia. Había otro caso en Londres que se hizo una especie de puente también para que la gente camine, ¿sí? Y pasa a otro lado, allá en Londres. Y mucha gente pasaba, caminaba, y el puente empezó a ondularse así, y ahí los científicos dijeron que era cuando los pasos de las personas pisaban, entraba hacía una frecuencia que coincidía con, con la frecuencia también del conjunto de moléculas que tenía el puente, en la física. Pero le digo así para que entiendan que el ritmo o el sonido, si lo ves de una perspectiva, que producía los pasos de las personas era compatible con la estructura del puente molecular, que hacía que el puente también se moviera. Entonces los científicos dijeron, no, vamos a clausurar este puente. Más tarde se rehabilitó cuando corrigieron. ¿Entendieron, hermanos? Lo que yo les quiero decir, hermanos, es, no importa cuán sofisticados sean tus obras, no importa cuán tampoco no sofisticados sean tus obras, no importa si seas un puente grande y bien estructurado y famoso, no importa si apenas seas una tabla que se pone para que la carretilla suba, a tu parecer, ¿no? No estoy aquí juzgando cuáles son mejores obras y cuáles no, o no estoy juzgando cuáles dones son los mejores. No, estoy hablando a lo que tú piensas de ti mismo. Yo soy apenas una carretilla, no soy nada, no sé qué. Soy apenas la tabla que pasa la carretilla. Otros, yo soy el mejor. Hermano, no importa lo que vos pienses, si vos sos el mejor, un puente mejor, o no importa si vos pensás que sos una tabla donde se pasa la carretilla. En cualquier aspecto, si vos no estás considerando la gracia de Dios, cualquier circunstancia que serán las frecuencias va a entrar en tu sintonía y ¡pum!, te va a hacer caer. Pero yo no te quiero decirte solo lo malo, hermano. Te quiero animar con lo bueno. Acepta la gracia de Dios e invierte esta situación de tal manera que tú seas esa frecuencia que destruyes todo, que entras en sintonía con todo y lo destruyes a todo espiritualmente, que derriba todos los argumentos y lleva a la obediencia, todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y todo lo vas a hacer si estás en la gracia, interpretando entonces correctamente todo a la luz de la cruz de Cristo, a través de la lente que es la cruz de Cristo. Que vos estás en esa obra, que vos sos hijo de la promesa y no sos ajeno más a eso. Identificate, porque pues ahora ya estamos más que cerca, ya estamos en la promesa. Eso es lo que yo te quiero decir hoy, hermanos. Entonces, tú quiero que sepas que ahora, siempre recordando esto, que estás en la gracia, como Pablo te quiere hacer recordar toda esta sección, así vos vas a destruir todos los pensamientos que te dicen, no, vos no sos nada. Sí, estoy en Cristo. Ya sé que no soy nada en mí mismo, pero porque estoy en Cristo soy todo. Vencedor, en la música que dice. En Cristo yo estoy con la frecuencia de la cruz que destruye todo. Que siguió las potestades a todos y los cayó, hermano. Así nosotros estamos en Cristo. Estamos muertos a esa ley que nos condenaba, y ahora estamos vivos por causa de Cristo. Y así nos ve Dios a nosotros, vivos por causa de la cruz de Cristo para con nosotros, hermano. Y con esto termino, hermanos. Vos tenés que estar identificado con esa frecuencia que es la obra de Cristo a nuestro favor. Y así nada nos derrumbará. Vamos a estar siempre en victoria, en triunfo, pues llevamos a Cristo en nosotros, hermanos. Y esto es lo que yo quiero resaltar. No va a caer ningún puente si solo aceptas la gracia de Dios. ¿Qué esfuerzo hay en solo aceptar la realidad y disfrutar la realidad? De tal manera que no tenés que temer, ¿se va a caer mi puente? No, estás seguro. Eso es lo que Pablo te quiere decir, que estés seguro
recordando la gracia de Dios. Es la única manera de estar firmes en eso, hermanos. Que tengan, hermanos, un buen día en Cristo Jesús.